Bueno, un saludo muy especial desde mi corazón para todos y para todas. Decirles que aquí estoy, como de este primer territorio que habito, que es mi cuerpo, también caminando esta experiencia por el mundo sindical, con preguntas, muchísimas siempre, sobre lo que ha implicado los procesos educativos en este escenario y también, de alguna manera, como lo que me generó tanta inquietud después de haber llegado también como a la universidad en el grupo de Diverser, a preguntarme desde los enfoques decoloniales y desde la interculturalidad, de qué manera es que hemos aprendido y esto que somos, dónde fue que lo aprendimos. Y me parece que con estas voces que hemos escuchado, también acá está la pregunta por la alteridad, pero al tiempo quería un poco también, porque somos personas muy extrañas para la sociedad como dirigentes sindicales, hombres y mujeres, no solamente para el Estado, para esa construcción que se ha hecho en el imaginario desde tanta estigmatización. También a veces suele pasar que nos vemos incluso como extraños y como extrañas entre nosotros y nosotras mismas. Parece que como si esto que hacemos en el mundo del trabajo, las preguntas que tenemos, no solamente en términos organizativos, sino las mujeres y hombres que transitamos por este lugar, parece que no hiciéramos parte de la sociedad, y es también como mis preguntas frente a esa construcción de la subjetividad, del sujeto del trabajo y sobre todo de los sujetos políticos, hombres y mujeres, que nos vamos construyendo cuando estamos justamente atendiendo a la necesidad de darle como respuesta a ese sinnúmero de desigualdades también y de inequidades que vivimos en el mundo del trabajo. Entonces, ahorita escuchando las intervenciones, pensaba que espero pues que también la palabra plena me acompañe y la palabra dulce, como lo he aprendido con Madre Tierra, pero también como en eso que fuimos de niños y de niñas, es que cuando estamos aquí como sujetos del trabajo, como sujetos políticos en el mundo sindical, también vivimos esas historias en los distintos espacios de socialización que tuvimos, en las familias, en la escuela, pero también con la iglesia, con los medios de comunicación. O sea, esas agencias de socialización también nos han marcado una ruta y nos han construido, porque incluso parte también como para hacer una relación, porque quizás se preguntarán, ¿y qué tiene que ver? ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De educación sindical? ¿Esto qué? ¿Cómo se liga con todas estas reflexiones que hemos venido haciendo? Y también como la pregunta pertinente me parece, tendría que ser con que pues yo me ubico un poco desde la perspectiva de los teóricos también de la reproducción para decir que nos han formado como sujetos obreros y como sujetos para el trabajo. Y eso también nos ha generado demasiadas limitaciones para pensarnos en una perspectiva distinta o en una construcción de una ciudadanía, por ejemplo, intercultural. Entonces, son como las preguntas que me he venido haciendo. Yo les voy a compartir parte, por lo menos, como de unos hallazgos, digamos, lo que tengo, partir como de mi propia experiencia, pero también en la investigación que hice cuando estaba haciendo la maestría en Educación, Pedagogía y Diversidad Cultural, frente a lo que ocurre, ¿cierto?, con los procesos educativos. Entonces voy a omitir como algunas cosas que me parece que pues el tiempo no nos da, pero que al tiempo lo conocemos, porque creo que ya sabemos en qué país habitamos, en qué mundo habitamos, y quiero de alguna manera como plantear que también ubico que estamos inmersos en un contexto, ¿cierto?, en un sistema capitalista neoliberal, donde también la educación ha venido siendo totalmente permeada por ese sistema también económico y por esas determinaciones políticas que se han tomado. Entonces voy a obviar como el análisis de ese contexto y también me acompaño como de las palabras, voy a traer a colación como algunas mujeres y hombres que me han acompañado como en estas reflexiones y que han venido escribiendo y que pues es el legado que tenemos, el legado desde las mujeres también que tengo acá como con su espíritu y que me han enseñado también a tomar conciencia como mujer, pero también un poco pensando en Freire que la educación no transforma el mundo, pero contribuye a transformar las personas que transforman el mundo, y desde ahí es que hacemos la apuesta para que ese mundo del trabajo, para que ese espacio del mundo sindical que ha sido eminentemente patriarcal y que de alguna manera
no ha reconocido los sujetos diversos que habitan en el mundo del trabajo y por ende en el sindicalismo, desde ahí entonces es que empiezo a plantear pues, la posibilidad de abrir algunos caminos. Me parece muy bello también, me acompaño de María Cano, que es pues, una de las mujeres en principio de siglo que tuvo mucha incidencia en la organización justamente del movimiento obrero, del movimiento sindical en este país, pero con una invitación muy especial que hacía para que las mujeres nos educáramos y para que los obreros leyeran. Yo os amo, yo quiero que estéis conmigo el placer exquisito de leer, al paso de mi vida frente a vuestra vida sencilla y noble. Mi alma os ha sonreído muchas veces al contemplar la avidez con que sacáis vuestra hambre de leer, hambre sagrada, estrella en la ruta sombría, y he pensado en vosotros, he querido a nuestro lado sentir los bellos libros. Hay una biblioteca del municipio a la que tenéis entrada. ¿Acaso muchos lo ignoráis? ¿Acaso ninguno ha encendido en vosotros el anhelo? Ninguno os ha mostrado el rico tesoro a que tenéis derecho. Yo he conseguido se me permita llevar allí los bellos libros que he saboreado, y más aún se me ha prometido enriquecer más la biblioteca con libros que serán fuentes de bien para vosotros, decía María Cano. En la historia de la educación sindical, un eje central ha sido la formación de la dirigencia sindical con conciencia de clase, donde subyace la intencionalidad de comprometer la dirigencia en el horizonte de la transformación de la sociedad capitalista y en el cuestionamiento del modelo de educación tradicional, como se señala en un proyecto de educación de investigación que hicimos en el sindicato de la UNED. Se propone superar los contenidos, metodologías y objetivos hasta ahora impuestos por la escuela tradicional con una visión popular y clasista. La pregunta que cabe en estos loables propósitos es si realmente se ha logrado interpelar el pensamiento y la mentalidad patriarcal y colonial, conociendo de suyo que somos herederos, tanto hombres como mujeres, de una educación escolar orientada por un modelo hegemónico occidental androcéntrico y eurocéntrico que de plano se critica, pero que en la práctica educativa podemos estar reproduciendo. Y lado a esta interrogante está la inquietud por la producción de conocimiento propio en el sindicalismo, dado que existe una notoria deficiencia en la relación con la ciencia, sobre todo en lo atinente a investigaciones específicas que aborden temas relacionados con el ser y el deber ser de los sindicatos, como transformación en el mundo del trabajo, salud ocupacional, actualización jurídico-laboral, de la negociación, modernización de la estructura sindical, inclusión y el desarrollo de temas actuales como los de género y los de la cultura, entre otros. En América Latina, solo algunas centrales sindicales cuentan con centros de formación sindical que producen conocimiento científico sobre economía, organización del trabajo, por ejemplo, la Central de México, la de Cuba, la Central del Brasil, como lo remite Julio Godio. Esta es la motivación para emprender la investigación sobre educación sindical con perspectiva intercultural y de género, que obedezca a un proceso permanente de cualificación de la dirigencia sindical, a la construcción de una política de educación sindical, al desarrollo de líneas de investigación y a la cimentación de un pensamiento propio que permita la superación de la colonialidad del saber. ¿Dónde nos hemos educado entonces estas personas sindicalistas, como les decía? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Por qué estamos reproduciendo culturalmente lo que se nos enseña? La vía por la cual se ha resuelto la construcción y ejecución de planes, programas educativos en la mayoría de los sindicatos ha sido con el acompañamiento y asesorías de escuelas de investigación afines a las organizaciones sindicales y a las mismas fuerzas políticas que hacen presencia al interior de estos y en algunos momentos con instituciones académicas. Históricamente ha habido un debate al interior de los sindicatos en torno al tipo de relación con las escuelas o expertos que por lo general obedecen a lineamientos políticos partidarios propios de sus concepciones y orientaciones. De allí que es necesario dejar claro que los acompañamientos y asesorías son de cooperación y no de cooptación, y que son los sindicatos quienes a partir de su autonomía y de la guía ideológica y la plataforma puedan direccionar políticamente la propuesta educativa. Nos motiva toda esta indagación el desafío de superar lo que ha ocurrido en todos los sindicatos, y es que se ha dejado la producción de conocimiento y en mucha parte la formación sindical
en manos de instituciones externas y de partidos o fuerzas políticas, porque como lo anota el mismo Julio Godio, las relaciones entre sindicalismo y ciencia constituyen básicamente un problema político. Estas relaciones han implicado, en el caso de la UNED, un impedimento para tejer y consolidar una política educativa sostenible que implique investigar y formar de acuerdo a criterios políticos colectivos y pluralistas, que se base en la plataforma de lucha, en los principios y la guía ideológica del sindicato y en correspondencia con los cambios de la realidad social, cultural, laboral, económica y política del mundo y del país. Los planes y programas educativos han estado al vaivén de los cambios de las correlaciones de fuerzas políticas que se dan en los procesos de elección de la dirigencia sindical, de acuerdo con la fuerza o fuerzas políticas que mayoritariamente orienten la organización o del interés de las personas adscritas a la Secretaría de Educación. Asimismo, es el proceso educativo que se implementa. La dificultad radica no en la presencia de los partidos políticos, sino en la relación que han establecido estos con el sindicalismo, formando una dirigencia que, comillas, es todavía poco permeable a los cambios y se resiste a introducir la investigación y la formación sindical calificada para impedir un masivo proceso de relevo generacional en las dirigencias del sindicato. En los procesos educativos sindicales en Colombia aún prevalece una metodología tradicional y autoritaria en la que predomina la educación partidista orientada hacia el adoctrinamiento, más que a formar un espíritu crítico y autónomo, en palabras de Vázquez. Algunas personas han concebido la educación en el sindicato como un instrumento para formar la militancia de los grupos políticos, lo que ha suscitado debates en torno al qué, el para qué de la educación sindical, o se hace educación para fortalecer el sindicato y formar un pensamiento crítico de clase, o se hace educación partidaria fortaleciendo lineamientos políticos de grupo o grupos políticos que tengan la mayoría de la dirección en el sindicato. Una situación derivada de los anteriores planteamientos enfatiza una crítica al tipo de educación que hacemos y de los cuales se colige que en los procesos de enseñanza o aprendizaje se han cambiado los contenidos y los objetivos, pero no se han explorado suficientemente los demás componentes pedagógicos, el método, la evaluación, la construcción de un modelo pedagógico al margen de lo aprendido en la escuela tradicional. O sea, existe una reproducción de unas prácticas pedagógicas tradicionales en las que se sigue instaurando la educación bancaria que repite, memoriza y establece relaciones jerárquicas de poder en las que los educadores son los que saben todo y los educandos lo ignoran todo, parafraseando a Freire. Desde la pedagogía crítica, ¿de qué me nutro? No habría educación si el ser humano fuera un ser acabado. El ser humano se pregunta ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde puedo estar? El ser humano puede autorreflexionar sobre sí mismo y colocarse en un momento dado en una cierta realidad. Es un ser en búsqueda constante de ser más y como puede hacer esta autorreflexión, se puede descubrir como un ser inacabado que está en búsqueda. He aquí la raíz de la educación, como bien lo dice Freire. Esa conciencia de que somos inacabados es la que nos impulsó a crear lo que llamamos la educación del ser. La educación es entonces una experiencia humana. Exploremos entonces desde la pedagogía crítica algunas reflexiones y propuestas que nos permitan auscultar otros y nuevos caminos, partiendo de la base de que los fines de la educación y de la pedagogía misma deben contribuir a interpretar y transformar la realidad, a superar la deshumanización en la que nos ha sumido el capitalismo, a liberarnos del opresor que llevamos dentro, a generar nuevas relaciones sociales y políticas realmente democráticas, incluyentes, equitativas y justas en el marco de la educación sindical. Esto significa contribuir a interpretar y transformar la sociedad desde el pueblo, con el pueblo, una pedagogía de la liberación que propone la construcción de conocimientos, teorías, investigaciones y nuevas rutas para nuevas sociedades y nuevos seres humanos. Superar la deshumanización. Una de las preocupaciones centrales de la pedagogía del oprimido en Freire fue la de rescatar la humanidad del ser humano, el cual ha sido deshumanizado producto de la violencia ejercida por los opresores desde la explotación, la opresión y la injusticia. La tarea, pues, es la del camino de la liberación, no solo del oprimido, sino también del opresor, porque en la búsqueda de la recuperación de la humanidad no se sienten idealistamente opresores de los opresores, ni se transforman de hecho en opresores de los opresores, sino en restauradores de la humanidad de ambos. Construir una propuesta de la pedagogía de la liberación en la perspectiva de superar la educación bancaria como acto de depositar
narrar, de transferir o de transmitir conocimientos y valores a los educandos que se convierten en meros pacientes. Porque la educación problematizadora y liberadora no existe transferencia de conocimientos del educador al educando, lo que existe es la relación dialógica indispensable a la cognoscibilidad de los sujetos cognoscentes en torno del mismo objeto cognoscible, sigo en las palabras de Freire. Liberarnos entonces del opresor que llevamos dentro, tanto mujeres como hombres, de eso que hemos heredado, como dice por ahí también Raúl Fornet, hemos heredado una subjetividad que nos ha construido en los estereotipos negativos, en los etnocentrismos, en los prejuicios, y justamente desalojarnos y deshabitarnos como de toda esa carga que tenemos cultural y liberarnos del opresor que llevamos dentro, nos permitirá entonces ir haciendo como el ejercicio que plantea Catherine Walsh, retomando también a Nelson Maldonado, ir pensando en cómo trascender la colonialidad del ser. Y para hablar de la colonialidad del ser, estamos refiriéndonos a la no existencia, a la deshumanización, que es una negación del estatus de seres humanos que se inició dentro de los sistemas de complicidad del colonialismo y la esclavitud, con el tratamiento de los negros no como gente sino como cosas del mercado, pero también el tratamiento que se le dio a los pueblos originarios, a los indígenas, como salvajes o como incivilizados. Es ahí donde se habla entonces de que aún tenemos todavía incorporada esa colonialidad del ser, pero también esa colonialidad del saber, en tanto estamos esperando que seamos subsidiarios del conocimiento y no productores del conocimiento, pero sobre todo que le damos sobre todo validez al conocimiento venido desde Occidente, que plantea que hay una sola ciencia, que además es neutral, que es objetiva. Desde ahí entonces apelo como a esos conceptos de la colonialidad del ser y del saber que estamos proponiendo desde la decolonialidad empezar a desestructurar en estos procesos educativos en el sindicato. La liberación del oprimido y del opresor es uno de los planteamientos también más profundos y polémicos que nos legó Freire. De aquí se desencadenan sus propuestas en las cuales la pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, va descollando en primer lugar, porque la conciencia que va adquiriendo el oprimido del mundo, de la opresión, desde la praxis, acción, reflexión, reflexión, acción, van transformándolo, y en segundo lugar, porque habiéndose liberado él y transformando su entorno, lo que queda es una pedagogía que estará al servicio de las personas en permanente proceso de liberación. Desde esta propuesta ha sido cimiento importante para el desarrollo de las pedagogías críticas, para dirigir procesos educativos y pedagógicos que rompen con lo establecido y normado en el sistema político y educativo estatal, y que ha sido un nutriente esencial en proyectos que, como el de la interculturalidad y desde la decolonialidad, como lo dice Walsh, cuestiona el modelo colonial hegemónico y eurocéntrico que ha tenido impactos en la construcción de proyectos epistemológicos y educativos, en la vida social, política y económica cultural de los pueblos en América Latina, que han sido asimilados a culturas y pensamientos desde jerarquías raciales, sexuales, de clase, de género, segregando y discriminando los blancos de los negros, los mestizos de los indígenas, las mujeres de los hombres, los homosexuales de los heterosexuales, los ricos de los pobres, y desconociendo otros pensamientos y cosmogonías, rigiendo entonces un pensamiento único occidental. El proceso de decolonización cuestiona los fines de la educación impuestos desde esa concepción eurocéntrica. El hombre y la mujer que se aspira a formar poco difieren del ciudadano europeo en lo político y lo económico, aunque sea nominalmente, lo afirma Juan Felipe Garcés. Tanto el poder, el saber como la cultura nos moldean para que estos pueblos se asimilen a la lógica capitalista del consumo, de la dependencia. Así, los fines de la educación han sido pensados y orientados desde políticas de exclusión e invisibilización, y en los últimos tiempos en políticas de aparente inclusión, como ocurre con la Constitución colombiana del 91, que si bien hay que reconocer que pasamos del Estado de Derecho en el 86 al Estado Social de Derecho en el 91, y se habla de un país pluriétnico y multicultural, y allí pues emergen los DESCA, los derechos económicos, sociales y culturales. Eso no ha significado realmente un proceso de reconocimiento de los pueblos originarios, de sus saberes, de sus cosmogonías, porque aún todavía
desde una noción desde el multiculturalismo, lo que hace el Estado colombiano es simplemente hacer una relación de asimilación y de descripción. Hablamos de que hay 65 lenguas nativas, pero no pasa realmente a una relación donde se reconozcan sus saberes también, donde reconozcan sus lenguas, porque aún sigue teniendo un peso muy fuerte la educación monocultural en todos los procesos, incluso en los que se imparte con muchas de las comunidades, también de pueblos originarios afro, run e indígenas. Para despojarse de la tutela colonial, es apremiante poner en tela de juicio estos fines educativos y proponer y propender por aquellos que contribuyan a la humanización y a la defensa de la vida en todas sus dimensiones, la humana, la de los demás seres vivos y la del planeta. De igual manera, construir los que emergen de la cultura misma de los pueblos, los que relacionen la escuela con la sociedad y las culturas en perspectiva decolonial, porque es urgente trascender la institución escolar como punto de concreción de los fines educativos y reconocer que existen otros espacios formativos que también están en relación con la educación, como lo afirma Juan Felipe Garcés. De Catherine Walsh, entonces, un poco en lo que plantea frente a la interculturalidad, se refiere a complejas relaciones, negociaciones e interacciones culturales, que busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes, una interacción que reconoce que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder, y de las condiciones condiciones institucionales que limitan la posibilidad que el otro pueda ser considerado como sujeto con identidad, diferencia y agencia. Se diferencia, como ya lo afirmé, la multiculturalidad de esa noción de interculturalidad en lo que acabo de plantear frente a la relación del Estado con los pueblos originarios. La interculturalidad resignifica y reinventa el aprendizaje de la educación escolar en la vida cotidiana, la que ha estado asignada por los medios de comunicación, la Iglesia y el Estado, marcando pautas culturales, construyendo representaciones del otro, de la otra o de lo otro, no como pares entre humanos y humanas, sino muchas veces como extraños. Esta deconstrucción de la cultura hegemónica y universal, de la que ha bebido el movimiento sindical, es la que se interpela para producir un giro decolonial necesario que detone en una educación intercultural y de género. Pensar la educación sindical con perspectiva intercultural y de género invita a revolucionar los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que implica un desaprendizaje de las relaciones de poder-saber instauradas en la dominación y en la subordinación, aprender a construir relaciones de diálogo en reconocimiento de las diversidades culturales y sexuales, no como simple contacto, sino para tejer un intercambio que se establece en términos equitativos, condiciones de igualdad. La interculturalidad debe ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientadas a generar, a construir un respeto mutuo y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos por encima de sus diferencias culturales y sociales, lo afirma Catherine Walsh. Desde la interculturalidad como proyecto político y social y epistemológico, se reconocen y visibilizan valores y saberes que legitima y ancestralmente habitan la vida de las comunidades. De ellos hay que retomar aquellos que coadyuvan a humanizar y liberar a los hombres y mujeres y por ende a la sociedad. Los proyectos educativos y pedagógicos que han sido edificados desde las luchas contrahegemónicas de los pueblos indígenas, de los afros y de las mujeres, entre otros movimientos sociales, enriquecen el trazo de esta ruta para construir unos fines de la educación que incluyan los diversos saberes y pensamientos de estos pueblos de América y por tanto abrir el paso a una pedagogía decolonial más allá del espacio escolar. La educación sindical, con perspectiva intercultural, convoca un nuevo tejido de relaciones entre sujetos individuales y colectivos, con los cuales hay que partir de reconocer las diversidades y disímiles identidades culturales. Nos reta a pensarnos como un sindicato con presencia nacional que nunca se ha preguntado por las configuraciones culturales de sus participantes, homogenizándolos en proyectos educativos. Hemos desaprovechado la riqueza cultural y las potencialidades de las mismas porque el relacionamiento entre las regiones se construye a partir de alineamientos políticos emanados por el centro, por una dirección nacional que en las organizaciones sindicales, pues obviamente pasa lo que pasa en este país y que son relaciones de mucho desconocimiento e invisibilización. La representación se ha construido desde estereotipos negativos aprendidos culturalmente, generando muchas veces estigmatizaciones y prejuicios que causan rivalidad y desencuentros. Desde los elementos que quiero plantear, así de como de forma
rápida sobre el enfoque de género. Los cambios culturales en el mundo del trabajo y en el movimiento sindical, además de necesarios, son un deber ético-político. Las relaciones desiguales basadas en posturas androcéntricas impiden la imposibilidad del encuentro, del respeto, de la valoración entre los géneros. Esta reflexión y propuesta de educación sindical con perspectiva intercultural y de género se nutre de los aportes de la teoría feminista y de género que han revolucionado epistémica, cultural y políticamente el mundo de la academia, los movimientos sociales y las concepciones respecto al poder y la política. El género como concepto ha venido siendo problematizado por la teoría queer, las mismas feministas lésbicas, generando una ruptura con su concepción heteronormativa. Sigue siendo útil para demarcar e identificar las discriminaciones históricas de las mujeres y de los sujetos inferiorizados, tratados peyorativamente como femeninos cuando reconocen orientaciones sexuales distintas a las heterosexuales. Esta categoría se pone en relación con la clase, la raza, la etnia, para comprender los sistemas de poder que subyacen en la matriz colonial, capitalista y patriarcal. Es necesario denotar que los factores de diferenciación no representan simples diferencias entre iguales, sino construcciones socioculturales asimétricas, pues a una o varias razas y clases y a un género, el femenino se le asigna un valor, un nivel de prestigio, un estatus social inferiores a los asignados a la raza, a la clase y al género dominante, dice Marta Colorado. La utilización del concepto de género en los procesos de educación sindical se vuelve imprescindible para desarrollar la propuesta pedagógica con perspectiva crítica e intercultural que convoca a la deconstrucción de estereotipos de género y a la desencialización y desnaturalización de la idea de ser, cómo es que debemos ser hombres y cómo es que debemos ser mujeres. Sería una lástima terrible, acudo a las palabras de Virginia Woolf, que las mujeres escribieran como los hombres, vivieran como los hombres o se parecieran físicamente a los hombres, porque dos sexos ya son pocos, dada la vastedad y variedad del mundo. ¿Cómo nos las arreglaríamos pues con uno solo? La perspectiva de género en la educación sindical invita a explorar resistencias culturales e ideológicas en la organización, en los procesos pedagógicos, en los actores, dirigentes sindicales, hombres y mujeres. Supone sensibilizar y abrir espacios de debate para analizar las prácticas educativas y los propósitos de esta educación. Pensar en otra alternativa educativa desde la coeducación. Los elementos y relaciones con la pedagogía y la educación feminista, que en armonía con la propuesta de la coeducación, son una amalgama para darle consistencia a los procesos de educación sindical en los cuales participan hombres y mujeres que han sido formados y formadas en sistemas de representación de género, en los cuales el varón, tiene el lugar de dominio y de respeto, del aprendizaje de la política, de los discursos, de la facultad para el uso de la palabra, para la toma de decisiones, para el manejo de los recursos materiales y económicos del sindicato, como componedores y compromisarios para los acuerdos entre los grupos políticos, como la representación legal y las cabezas visibles ante los empresarios y la sociedad, lo que nos constituye en sujetos políticos que piensan, hablan, intervienen y negocian y se disputan el poder. Esa es una diferenciación en la construcción de esas relaciones de poder y política al interior del sindicalismo desde esa concepción de un orden natural de género. Las mujeres, si bien hemos dado batallas y nos hemos formado académica y políticamente para compartir el lugar donde reside el poder, aún seguimos siendo marginales de estos espacios de construcción y representación de la política cuando hemos accedido a los cargos de poder, porque se reproduce el mismo modelo patriarcal. Incluso tenemos que decir que no basta solamente tener cuerpo de mujer, porque también las mujeres a veces en esos lugares de poder hacemos la misma reproducción de ese modelo patriarcal que estamos criticando. La coeducación nos abre un camino para hacer un ejercicio pedagógico en el cual se haga una promoción femenina basada en el reconocimiento de sus derechos, las transformaciones de índole social, psicológica y moral que han impuesto un estilo de vivir y de estar en el mundo al hombre y a la mujer. La coeducación, afirma Doreley Dorelo, se utiliza comúnmente para referirse a la educación conjunta de dos o más grupos de poblaciones distintas. Su uso habitual se refiere a la educación conjunta de dos colectivos humanos específicos, los hombres y las mujeres, con la diferencia de que el espacio sindical pues se ha convertido obviamente en el espacio educativo como un espacio mixto, pero se sigue reproduciendo esa educación sexista. La coeducación propone un camino para la deconstrucción de este imaginario de roles y estereotipos de género, de acciones y relaciones cotidianas
en las que nos hemos socializado desde la discriminación. La coeducación es una propuesta también que Lucina y Fernando plantea, favorece el desarrollo integral de las personas con independencia del sexo a que pertenezcan y en consecuencia entendemos por escuela coeducativa aquella en la que se corrigen y se eliminan todo tipo de desigualdades o mecanismos discriminatorios por razón de sexo y en la que los alumnos y alumnas puedan desarrollar libremente su personalidad en un clima de igualdad real y sin ningún tipo de condiciones o limitaciones impuestas en función de su sexo. No se trata de acomodar a las mujeres a las pautas, historias, los valores, normas y maneras de pensar masculinas, en las que ha prevalecido el orden natural de género, basado en condicionamientos o determinismos biológicos que han considerado como natural la subrepresentación de las mujeres, sobre pretexto de desconocer las capacidades y el lugar que le corresponde a ellas como sujetas del conocimiento, como sujetas de derechos y sujetas políticas. La cultura patriarcal habita en el lenguaje, en los imaginarios, en la legitimación de los roles asignados a los sexos, en los cuales subyacen diferencias y relaciones de poder jerárquicas, de subordinación, dominación e inferiorización. Formar en la independencia y autonomía económica, personal, política, cultural, afectiva a las personas, sobre todo a las mujeres, posibilita abrir caminos de relaciones equitativas entre los géneros, de respeto y en libertad. El origen de la desigualdad entre los géneros radica en el discurso de complementariedad entre ellos, asumiendo la relación de dependencia e independencia como facultades en las cuales cada uno ocupa el lugar que le corresponde por la asignación natural de sus roles. La teoría de la complementariedad de los sexos en Rousseau se corresponde a la vez con la complementariedad de la familia y del Estado. La unión de los sexos se superpone con la unión de las dos esferas en una unidad moral superior. Francisco Fuster García hace un análisis muy interesante de la obra de Rousseau en esa obra emblemática del Emilio, pero también trae la voz de Mario Stolnikov, que justamente en el marco de la Revolución Francesa, estamos hablando de un ilustrado como es Rousseau, estábamos hablando de derechos de los hombres, de derechos humanos de los hombres, que fue la lucha que dieron las mujeres. Mario Stolnikov habla entonces de la vindicación de los derechos humanos de las mujeres, y él hace un contraste muy lindo de esas dos voces para decir que incluso puede ser ahí donde mucho más claramente emergió esa decisión entre el espacio de lo público y lo privado. Rousseau, el planteamiento que hace es que Sofía no piensa, y como Sofía no piensa, la educamos en las virtualidades, en las manualidades, y debe estar entonces en el espacio que le corresponde, que es el espacio doméstico. En cambio, Emilio sí piensa, o sea que Emilio es el filósofo, el que piensa en la sociedad, está obviamente ubicado en el espacio de lo público. De construir esta matriz de conocimiento en las cuales se concibieron y legitimaron la constitución de la subjetividad masculina y femenina como seres complementarios en relaciones jerárquicas de superioridad e inferioridad, negando el derecho a la educación y producción de conocimiento de las mujeres, así como la participación en la esfera pública, es uno de los propósitos pedagógicos que tiene esta propuesta en la idea de aportar en la deconstrucción de esas desigualdades culturales y sexuales, en la construcción de sujetos de derechos humanos sin distinción de género, raza, clase, sexo y etnia. Voy a aportar algunas de las categorías que desde la pedagogía feminista se ha venido trabajando. Luz Maceira Ochoa hace un aporte muy interesante, voy a mencionarlas solamente para pasar como a contarles un poquito de lo de la experiencia. ¿Cuánto me falta? 5. Bueno, ella hace una relación de unas categorías que son muy interesantes en ese ejercicio de pensarnos en la deconstrucción y construcción en los procesos pedagógicos desde el feminismo. Y ese ejercicio lo hemos hecho con un grupo de mujeres en el sindicato y ha sido muy interesante porque es en la idea, uno, de entender lo que ha ocurrido también como en nuestra niñez, en la configuración también de esa subjetividad femenina, y se trae a colación como toda esa historia que ha habido también de esas identidades que hemos construido en relación con las madres, con las abuelas. Entonces ha habido como un proceso a partir justamente de las historias orales, que son las también metodologías y técnicas que utilizan las metodologías de investigación feminista, como escuchar los relatos, pero para poder también no solamente escucharnos, sino empezar a resignificar la subjetividad. Hay otro concepto que ella plantea, que es el concepto de la concientización, y es un poco poder también hablar para salir del lugar del dolor y también de la victimización y poder de alguna manera encontrar como
un resonador que nos pueda empoderar y también dar un paso mucho más allá para efectivamente construirnos como sujetos también de derechos. Otra de las categorías que ella también trabaja es una categoría que se llama la categoría de la expresión, y ella la invitación que hace también es justamente a escribir estas historias que nos han pasado, a ponerlas en el papel, pero luego socializarlas, lo que permite que también las mujeres vayamos haciendo como ese ejercicio en términos como de estas habilidades también básicas y superiores del pensamiento, que me parece tan importante. Yo me voy a ocupar de estas imágenes para hablar como por último de la experiencia con el Diplomado de Educación Sindical y de Género, que es hacia donde ha devenido como todo este ejercicio que hemos hecho. Entonces, hicimos una primera cohorte de un diplomado que se llama Educación Sindical con Perspectiva Intercultural y de Género. Vamos para la segunda y pues ahí lo que intentamos, uno, es por lo menos poner como en ese terreno y en ese espacio donde nos cruzamos todas las voces, tanto la voz de la academia, de la universidad, con ese saber que hay ahí que es tan potente, con los saberes sindicales. Entonces hicimos una construcción conjunta de los contenidos, del currículo, las propuestas en términos también pedagógicos y metodológicos que íbamos a hacer, y lo que hemos hecho es ir como caminando con estas preguntas que acabo de compartirles frente a cómo justamente ir decolonizando esos procesos de educación sindical, despatriarcalizándolos, en la idea de que podamos entonces, a partir como de este ejercicio que estamos haciendo y desde estas perspectivas que nos están aportando, una propuesta de ir pensándonos distinto el mundo del trabajo y el sindicalismo. Quiero decirles que de esto también ha devenido en una propuesta que hicimos, por ejemplo, en Bancolombia. Esto es pues el mundo del sector financiero, ya lo conocemos, no me voy a referir a él, pero nosotros seguimos proponiendo en las convenciones colectivas el espacio para hablar de comisiones de equidad y género. Ahí ya se construyó uno en la idea de pensar que en el sector financiero participan un gran número de mujeres, y participan un gran número de mujeres porque es una estrategia que ha sido finamente construida y pensada por el sector financiero, porque las mujeres de ellas entonces en este momento lo que aprovechan son los estereotipos de belleza, la amabilidad, la sumisión, porque ellos tienen totalmente identificado el perfil de sujetos del trabajo, y para eso entonces han enganchado a las mujeres, que es parte de una investigación que hizo Zoraida Castillo y Magda Ortega en el sector financiero, dando cuenta un poco de lo que pasa en el sector financiero con la discriminación de género, con la discriminación de clase. Al sector financiero no llegan personas que vivan en estratos 1 y 2, pero al sector financiero es muy poca la población que hay afro y menos indígena, y también con el tema de los discapacitados. Entonces lo que hemos logrado, producto también de los resultados y el trabajo que se hizo del diplomado, es en el Sudameris también colocar ya en la convención colectiva un espacio donde estamos justamente llamando inclusión social y laboral, y nos estamos haciendo esas preguntas al interior del sindicato, pero en la idea de que podamos ir también generando por lo menos una voz y sobre todo una pregunta frente a estas discriminaciones que han sido pues que deshumanizan, porque estamos hablando justamente de ese elemento de la deshumanización que al tiempo indignan, pero que también nos han colocado en situaciones bastante difíciles y adversas como personas que habitamos ese mundo del trabajo. Muchísimas gracias por la escucha, por la atención.